Muy buenos días, licenciada. Hoy les voy a explicar el artículo Retórica y Educación, una aproximación a la escuela romana. Primeramente tenemos que saber que el autor es Eduardo Fernández Fernández, que es licenciado en Filología Clásica de la Universidad de Madrid. Este artículo se publicó el 30 de abril de 2022, gracias a la Revista Española de Pedagogía. Para, comen- para comenzar con la explicación, tenemos que entender que la educación pasó a ser un privilegio en donde las sociedades occidentales tuvieron sus raíces en la cultura grecolatina. Y en Roma la educación formaba a los ciudadanos capaces de expresarse, participar políticamente y actuar en los foros de esa época. Mencionamos también que en los primeros tiempos, en el ámbito familiar, en Roma, los padres eran los que educaban a sus hijos y las madres o las nodrizas, que eran las madres de crianza, también enseñaban lo que era un poco de las letras, números y algunos mitos. Los niños a partir de los 7 años, los varones obviamente, recibían una educación más moral, física, o sea, bastante esfuerzo físico, y practicaban más con el padre, obviamente. Las niñas, en cambio, formaban lo que era formación doméstica con la madre, administración del hogar, labores femeninas. Y no tenían mucha participación social, pero sí eran muy discretos. Las primeras escuelas entendamos que surgen de la República, inspiradas en el modelo griego. Aunque existían muchas escuelas, entendamos que la educación era gran parte responsabilidad más del padre y se valoraba mucho lo que era el ejemplo práctico y las tradiciones. Ya después, a partir de los 14, 17 años, se vestían con lo que era la toga viril, donde el joven ya se convertía en ciudadano. Y también, seguido de eso, seguían un entrenamiento militar. Aquí también se dio lo que era la retórica. La retórica era muy importante en esa época. Fue esencial para formar ciudadanos capaces de argumentar, defender ideas y participar en la vida pública. Se valoraban los ejercicios, la oratoria como pilares educativos. Una pequeña conclusión es que el modelo educativo romano influyó profundamente en la cultura occidental. La retórica como herramienta educativa sigue siendo clave para formar ciudadanos críticos y comunicativos. Y el estudiar en la escuela romana permitió reflexionar sobre los retos y valores de la educación contemporánea. El modelo griego en la educación romana. Entendamos que Roma se inspiró bastante en la cultura griega. Aquí aparecieron algunos personajes, por ejemplo, los primeros escritores latinos como Livio y Ebnio, quien adoptan también elementos griegos. También está Polibio y Panecio. Otros autores que tenemos es Vespasiano en el siglo I, el cual se encargaba de crear cátedras oficiales de la retórica latina. También está Marco Aurelio, quien refuerza la filosofía pero mantiene una retórica a la educación superior. Y en el siglo III se ampliaba el acceso a la educación elemental en las áreas rurales. Entendamos que la retórica y la filosofía se unen como pilares para formar élites. También el sistema educativo se urbaniza y se vincula estrechamente con la política, la cultura y la identidad del imperio. Bueno, continuando con la exposición, voy a explicarles las etapas en la formación escolar en Roma. Mencionamos que el inicio de la educación, la formación siempre comenzaba en la casa o en las escuelas públicas, acompañadas de un pedagogo. También se podía contratar un preceptor privado o enviar al niño a los literarios. Existían en ese tiempo tres etapas educativas. La primera, la etapa de educación elemental, que iba desde los 7 años. Se daban eludos literarios si era guiado por un magíster, literador o calculador. Daban contenidos de lectura, escritura y cálculo básico. También mencionamos la educación media, que iba desde los 11 años. El profesor era un gramático. Y el objetivo de esta educación era el dominio del lenguaje, las lecturas, el análisis literario de los textos, tanto griegos como latinos. Se enseñaba además también historia, geografía, música y matemáticas también. Por último, teníamos la educación superior, que era hasta los 20 años. El profesor era alrededor. Su objetivo principal era perfeccionar la expresión formal y estudiar la retórica como arte de hablar de la elegancia y la eficacia. La figura del maestro en ese entonces se basaba en la paciencia,
las cuales eran consideradas cualidades ideales según Quintiliano, quien fue el primer docente pago del imperio. También en ese entonces los castigos físicos eran muy comunes, aunque Quintiliano los rechazaba por ser indignos de ser hombres libres. También las condiciones laborales modestas que habían en ese tiempo, pero algunos alcanzaban bastante prestigio y riqueza, como en este caso Quintiliano. Mencionamos también que el aprendizaje de la retórica preparaba a los jóvenes para participar en la vida política y la vida pública. La educación tenía como objetivo un objetivo cívico-militar, ya que formaba a los ciudadanos capaces de expresarse y participar en la sociedad. La figura del maestro no era bien remunerada, ya que estaba socialmente desvalorizada a pesar de su gran importancia en esa época. Muchos sufrían impagos, tratos injustos, aunque algunos pocos alcanzaban el prestigio y el éxito. Bueno, tenemos la enseñanza del retor. Mencionamos que en la antigua Roma el retor era el maestro encargado de formar los jóvenes más ambiciosos en el arte de la oratoria y una amabilidad fundamental para la vida pública y política. Su papel era enseñar el arte de hablar con elocuencia. Los estudiantes participaban en textos clásicos y aprendían técnicas retóricas como comparación, paráfrasis y tesis. También la enseñanza se basaba en la práctica constante y destacaban autores como Cicerón y la retórica de Heremio. La importancia de la práctica en esta época no se basaba en conocer solo la teoría, también en practicarla. Quintiliano recomendaba que la práctica se debe dar desde los primeros pasos educativos. El aprendizaje retórico debía continuar a lo largo de toda la vida. La retórica no era solo una herramienta pública, sino también ética. Se vinculaba con la filosofía y las virtudes romanas como la justicia, templanza y la prudencia. También surgieron en el siglo II a.C. desplazamientos de tradiciones en el foro. Hubieron algunas polémicas al inicio, pero pronto se volvieron populares entre la élite. La figura del redor fue clave en la formación de la élite romana, combinando la técnica, la práctica y la ética, aunque la función de la oratoria cambió con el tiempo. Su enseñanza dejó una profunda huella en la tradición educativa occidental. Las últimas referencias pedagógicas en el imperio. Mencionamos que se crearon bastantes escuelas municipales. También hubieron privilegios para los maestros y las cátedras específicas con altos salarios, como el de Quintiliano. El aumento de números de escuelas, maestros y estudiantes. Hubieron algunos cambios bajo el dominio de Adriano y Antonio Pío, ya que Adriano eliminó la instrucción militar y orientó la educación hacia la formación de funcionarios públicos. Y en el reinado de Antonio Pío se eximieron los impuestos a los maestros. Mencionamos también que la literatura latina se enfocó en la creación de epístolas en prosta. Autores como Macrobios, Simaco. Ya. Mencionamos también que la educación romana evolucionó hacia una formación más burocrática y cristiana, marcando la transición hacia el sistema educativo medieval. Ojo que durante todo este periodo el griego siempre tuvo su predominio intelectual y cultural, no solo en el ambiente pagano, sino incluso dentro del cristianismo. Esta batalla ideológica entre el cristianismo y el paganismo destaca la figura de Juliano, quien prohibió a los cristianos el acceso como maestros en las escuelas de retórica y se reveló el derecho de admisión. Hubo otros intentos de restaurar las tradiciones paganas, como la controversia entre Simaco y San Ambrosorio a finales del siglo IV, que indica cierto distanciamiento de la alta aristocracia romana y de la hegemonía cultural griega. En definitiva, las artes liberales perdieron el carácter para el desarrollo de la filosofía y se convirtieron en base de la educación medieval. Por último, tenemos una pequeña conclusión sobre la educación en la Roma antigua. Mencionamos que los orígenes, la educación romana pasó de ser un modelo primitivo propio a uno influenciado fuertemente por el modelo griego, lo cual generó tensiones, cambios y enriquecimientos en el sistema educativo. Mencionamos también que la educación se organiza en niveles: literatura, enseñanza básica; gramáticos, enseñanza media; y alrededor, que era la enseñanza superior, la que enseñaba la oratoria.
Eh, Entendamos también que el acceso era muy desigual en la educación, ya que la educación no era universal. El acceso a los niveles superiores estaba restringido por factores económicos y sociales. Los maestros también entendamos que eran, por otro lado, los maestros eran muy mal remunerados y una problemática que se mantiene hasta el día de hoy. La importancia de la retórica era fundamental para la formación de ciudadanos activos en la vida pública y política. En otras palabras, el rasgo más importante que caracteriza la educación de la escuela romana desde sus orígenes es la implicación de sus actores en la vida pública. Esto es consecuencia de las políticas de la educación. Claro, en efecto, la educación de la retórica entre los jóvenes romanos era más en la vida pública como protagonistas de las actividades políticas de la sociedad en la que vivían en ese entonces. Durante este periodo, la retórica escolar se separa por completo de la vida política, influenciada por la necesidad de formar funcionarios públicos y debido a que el sistema político dominante, el imperio, prohíbe la residencia y la libertad de expresión. La falta de libertad pública y política imposibilita la libertad de expresión, necesaria para el desarrollo de la retórica. También el cristianismo terminará por influir en el modo de elegir a los profesores y en la forma de explicar la literatura pagana. Por último, es conveniente destacar la importancia de la retórica en la educación actual. Se implementará un programa capaz de formar a los estudiantes en el dominio de su propio lenguaje y en el desarrollo de los recursos comunicativos para expresar sus ideas y argumentos adecuadamente sobre temas actuales presentes en el debate político y cultural. Sin duda, la educación retórica servirá para formar ciudadanos más cultos, más participativos y conscientes de las decisiones políticas de su sociedad. También nos hace más humanos en el sentido de ser promotores de nuestro nuevo humanismo. Muchísimas gracias.